lectura del Ateneo de Jerez. Y bueno, hoy vamos a hacer aquí una especie de experimento, porque es una reunión de club de lectura que le hemos intentado dar la forma para que lo parezca, ¿no? Y es abierta en el sentido de que bueno, podéis estar como oyentes. Al final de la sesión sí creo que deberéis de hacerle alguna pregunta si queréis a Juan Pedro, pero bueno, nosotros vamos a funcionar como funcionamos habitualmente, aunque es un poquito raro, ¿no? En primer lugar quiero dar la bienvenida a Juan Pedro, que generosamente, como siempre, se ha ofrecido a venir con nosotros. Yo creo que puede ser una experiencia muy bonita, porque no es solo lo que hacemos habitualmente en el club de lectura, de compartir puntos de vista sobre el libro, que también lo vamos a hacer, sino además vamos a ver el libro desde dentro, desde cómo lo ha visto el escritor, cómo empezó a escribirlo, por qué, todas las preguntas que se nos ocurran. Pues mejor que cuando leemos muchas veces libros se nos ocurren por qué habrá hecho esto, por qué habrá elegido este personaje, por qué lo ha situado en esta época. Pues ahora lo tenemos muy fácil porque tenemos aquí a Juan Pedro. Yo no sé si es necesario que lo presentemos. Juan Pedro Bosano es importante abogado no solo a nivel Jerez, sino a nivel nacional. Ha llevado juicios muy importantes. Y hoy está aquí por su faceta de escritor, que ya la otra vez que estuvo con nosotros explicamos. Juan Pedro siempre ha escrito, tiene poemarios pero digamos lo que le lanza a escribir ya y a publicar es este libro que traemos hoy entre manos, que es El abogado de pobres, no de los pobres, como dice mucha gente, de pobres. Y con él gana en 2014, premio abogado de novela, y digamos que es como el estrellazo. A partir de ahí empieza a publicar, pero él desde siempre había escrito. Es un apasionado de la historia y eso sí se refleja claramente en sus libros. Y bueno, ahora hablamos, porque desde luego yo digo que no solo es un apasionado de la historia, sino que es un enamorado de su Jerez, porque el conocimiento que tiene de Jerez a mí me parece apasionante. Yo ahora leía el libro y ahora cuando empecemos ya a hablar comentamos. A no ser de Jerez hay muchas calles que no sé si existen en la actualidad o no, bien ahora ya nos dirá. Y bueno, sobre todo darle la bienvenida y un fuerte aplauso de agradecimiento. Muy bien. Buenas tardes a todos, te oye perfectamente, ¿verdad? Ante todo, muchísimas gracias, no solamente por venir, también por venir, sino sobre todo por leer. Yo sería de los locos que escribimos y los locos que leen, ¿verdad? Absolutamente nada. Cuando uno se lleva meses y meses delante de un folio en blanco para crear una trama y dar un argumento, diseñar unos personajes, siempre está pensando, además de la satisfacción personal que indudablemente la produce el escribir, lo que sentirá el que lo lee, ¿no? De modo que muchísimas gracias, porque sin lectores no habría literatura y no habría libro. El abogado de pobres, como ya ha dicho Maribel, es la novela que me permite acceder al mundo editorial, un mundo que suele estar vedado para quien no tiene padrino, con unos conocimientos muy íntimos en ese mundo. Y curiosamente esta novela pues ganó por propio mérito, sin ningún tipo de padrinazgo, sin ningún tipo de enchufe, el premio abogado de novela, que entonces era el cuarto punto premio más importante de la literatura española en cuanto a dotación económica, propiciado por la editorial Planeta y por el Consejo General de la Abogacía. Fue una sorpresa impresionante. Después, cuando ya entremos en materia, os contaré cómo nace este libro, cómo nace el personaje, las peripecias que la novela me supuso cuando me tuve que enfrentar a una editorial como Planeta y explicarle el contenido del libro. Es el libro, como digo, que me permite acceder al mundo editorial. Entonces he venido publicando prácticamente cada año, muchos de ellos centrados en Jerez. Efectivamente padezco de jerezanitis, es una enfermedad muy común en esta tierra, tanto que desde el principio de mi carrera, allá por el siglo pasado, renuncié a irme de
de Jerez a buscar otros horizontes en una profesión tan difícil como la abogacía, y preferí quedarme en Jerez porque, ya digo, padezco del mal de esta tierra, que es el amor excesivo a estas calles, a estos edificios, a este ambiente, a este vino, a este aire, ¿no? De las novelas que he publicado, pues la trilogía del abogado de pobres, que empieza por el abogado de pobres, sigue con Llanera el cielo y no me oyó, y finaliza por ahora con La moneda de los 24, que están ambientadas en el Jerez del 18, y La fuente de oro, que fue la novela que me trajo la vez anterior aquí a este magnífico Ateneo, también está ambientada en el Jerez bodeguero de los años 30 y 40. Por cuestiones que escapan de mí, aunque efectivamente soy un enamorado de la historia, pues me han centrado mucho en la novela histórica, ¿no? De hecho, muchas de las novelas que yo he escrito han sido a petición de la propia editorial, que me han dicho: Juan Pedro, escribe sobre esto. Por ejemplo, me dijeron que escribiera sobre La fuente de oro, ya os conté la otra vez, que me pidieron una novela centrada en el Pantera, el famoso Domé de aquellos años. Después el Rey del Perú, me lo pidieron también sobre la conquista de Pizarro, y ahora la próxima, que espero que salga en septiembre aproximadamente, es sobre el rey Felipe II, una novela que me lo he pasado bomba escribiéndola, porque era un rey que yo no conocía en profundidad, y me ha apasionado documentarme, leer y escribir sobre el rey Felipe, posiblemente uno de los hombres más importantes de la historia del mundo, no de España, sino de la historia del mundo. Pero bueno, ya estoy divagando, no quiero cansaros. Yo quiero que hablemos del abogado de pobres, que me gustaría compartir con vosotros vuestras impresiones y saber qué os ha parecido la novela, ¿no? Creo que es lo principal. Y aquellas cuestiones que queráis que os aclare, cualquier cosa que os haya quedado en duda, cualquier anacronismo que puedan existir, porque en las novelas existen anacronismos. Yo en esta novela presumía de que no existía ningún anacronismo en el abogado de pobres. Y de hecho pasó todos los filtros de la editorial, porque cuando uno manda un manuscrito a la editorial pasa por al menos 2 o 3 correcciones que se cuidan mucho de que no existan anacronismos. Pues en el abogado de pobres existe un anacronismo. Os lo voy a decir antes de que me lo digáis. Si recordáis, cuando el abogado de pobres va con el pleito de don Sebastián de Casas, el pleito civil sobre un testamento, se va a buscar a un perito, que era un médico de mala muerte, que estaba bebiendo vino a pie en una tasca del barrio de Santiago. Bueno, pues yo digo que estaba bebiendo absenta. ¿Sabéis lo que es la absenta, no? Bueno, pues la absenta no existía en esa época. No existía en esa época. Es un anacronismo que nadie detectó la editorial, y que en cambio un lector, pues quien me lo dijo: oye, mira, efectivamente lleva razón, ¿no? Bueno, me callo. Yo dejo que me preguntéis, que habléis y que compartamos lo que creáis conveniente compartir. Es que si no empiezo a hablar y no acabo. Bueno, yo decirte que me ha encantado la novela, porque ha sido una novela que me ha metido mucho en la época, vamos, estaba totalmente paseando por las calles, y eso que no soy de Jerez, pero imaginaba el ambiente y todo eso. Y aparte me ha gustado también porque me ha llevado a investigar palabras. Por ejemplo, los 24 yo no sabía lo que era, y tuve que investigar. Ya cuando yo la novela 24, digo: ¿esto por qué será? Pues a investigar diferentes, lo de sombrero también, el chambergo, que tampoco sabía lo que era y eso. Y sí dejo una pregunta que en la página del final, cuando el juez le está diciendo a Alemán, que está metiendo en un juicio muy tal, no sé qué, y le comenta: yo no sé nada de leyes. Entonces eso me llamó la atención. Porque es un juez, sí. Y también lo está mencionando. Puede que haya estado. Puede que haya estado. Pero también creo que eran jueces sin no tenían estudios, sí. Cómo llegaban a ser jueces. Claro, os cuento un poco la historia, porque en toda novela existe lo que llamamos la licencia literaria, ¿no? Los permisos que se autoconcede el autor porque le conviene a la trama de la novela, ¿no? Realmente, en corregimiento como en Jerez no existía un juez, existía el corregidor, que era quien impartía justicia en los pleitos criminales. Y el alcalde mayor era quien impartía justicia en los pleitos civiles, aparte de la jurisdicción canónica, que eran los curas los que impartían la justicia canónica.
Yo preferí crear un juez y no situar al corregidor porque podía distraer al lector, confundir al lector. Pero efectivamente en los corregimientos existían los corregimientos letrados, que estaban prohibidos por un corregidor letrado, que era un licenciado en cánones, y estaban los corregimientos de capa y espada, que era la mayoría de los que existían en Andalucía, que estaban servidos por un militar. Y para poder tener una asistencia letrada en los juicios, tenían al teniente de corregidor, que sí era letrado, y era quien asesoraba al corregidor en los procedimientos criminales. Yo aquí sitúo a un asesor letrado, a ver si me acuerdo del nombre ahora. Bueno. Vale, el asesor letrado lo sitúo, traigo un poco al escenario la figura del asesor letrado. Porque claro, también os digo, antes de que lo digáis, el procedimiento criminal, los juicios criminales que yo sitúo en varias ocasiones en la novela son puramente ficticios. La justicia criminal en aquella época nada tenía que ver con estos juicios de régimen alemán, con estas interrogatorios de testigos, los informes tipo americano, ¿no? Nada tenía que ver, era un procedimiento muy oscuro, muy sumario, donde la principal prueba era la confesión obtenida mediante tormento. Pero claro, para crear una novela, pues yo me permití la licencia literaria de crear los juicios criminales de tipo Perry Mason, además. Una literaria preferida, efectivamente. Al final el papel todo lo admite, ¿no? Y bueno, pues diciendo la verdad, como hay que decirla, y explicando al lector que efectivamente esto es una recreación, pues creo que necesitaba la novela de esos juicios criminales. En cambio, los juicios civiles, que también hay algún juicio civil en la novela, sí son exactamente iguales a los que se celebraron en España hasta el año 2000. En el año 2000 cambia la ley de enjuiciamiento civil y ya se tiende a un procedimiento civil mucho más oral, que si hay juicio como si fuera penal, ¿no? Anteriormente los juicios eran todos por escrito, tal como se refleja en la novela. Demanda, litis contestatario, contestación a la demanda, pliego de posición, era todo escrito. Ese juicio que existía en el siglo XVIII permanece en España hasta el año 2000, en que se cambia la ley de enjuiciamiento civil. Es ya el mismo juicio civil. El penal, el criminal, es un juicio completamente inventado por la mujer. Estamos deseando hablar, ¿no? No, yo solo quería una pregunta sencilla, creo. A mí me ha encantado el libro, igual que a los demás, y tengo una curiosidad. ¿Los cuadros que se robaron del convento de los capuchinos, sí, realmente fue así? Bueno, no fue cierto que lo robaran, pero sí es cierto que existían esos cuadros. Sí. En Jerez estaba una parte muy importante de la producción de Zurbarán, desde la Virgen Niña o la Niña Dormida, que sigue existiendo en la catedral, hasta la Verónica, incluso la Verónica que sigue existiendo en San Miguel. Todos los cuadros que se detallan en la novela, todos existían en la realidad, en la Cartuja y en el monasterio capuchino, que evidentemente no es el que era ahora, Si os hacéis una composición del lugar, todo lo que es el actual convento de capuchino y lo que llamamos la Iguada, donde está Capote, y eso que seguro que suena por los niños más jóvenes, pues todo eso sí era el convento de capuchino, era el convento en sí, con la casa para los curas, la iglesia y huertas y sembradíos. Todo eso era el convento de capuchino. Efectivamente. Perdón, es que yo he leído que en el convento de la Capuchina está en estudio si realmente esos cuadros que tiene allí, o que tenía allí, que si eran de Zurbarán. Entonces, como la novela dice que se roban, digo, pues sí, sí. Bueno, que se roban de verdad, pero se roban legalmente. Por ejemplo, un cuadro de Zurbarán estaba en la Cartuja, que era el cuadro de la batalla del Sotillo. Está expuesto hoy en el Metropolitan Museo de Nueva York, porque fue vendido. Y todos los cuadros de santos que se sitúan en la novela, en Capuchino, que precisamente estaban allí, están hoy en día buena parte en el Museo de Bellas Artes de Cádiz y otra parte está en Sevilla. Pero efectivamente esos cuadros
estaban aquí. Había una colección impresionante de cuadros de Zurbarán, que desaparece, lamentablemente desaparece de Jerez, que eran únicamente dos. Uno quedará en colecciones privadas, desconocidos, pero queda el de la Virgen Niña, un cuadro importante de Zurbarán, y la Verónica, que es un cuadro menor de Zurbarán. Los demás todos han desaparecido. Uno de los grandes cuadros de Zurbarán es el de la batalla del Sotillo, ¿no? Que está, como digo, en Nueva York. Es una trama que a mí, yo soy un tonto tengo algunas aficiones. Entre ellas está la pintura, no pinto porque soy un negado, pero sí me gusta mucho el arte y envidio mucho a quien tiene capacidades para llenar de color un lienzo. Y aquella trama de los cuadros con el derecho, con los juicios, fue algo que yo siempre digo, nunca volveré a hacer ninguna trama como la de la bobada de pobre, por muchas vueltas que le dé la cabeza, creo que tramas como esa no la voy a conseguir hacer. Está perfecta. Encantada. Me ha gustado mucho el libro. Decirte. ¿Sí? De tú. Que nos tuteamos. Decirle que me ha gustado mucho, que en parte porque se ve que este experto es Jerez y es abogado. Y es abogado. Entonces, el personaje de Pedro, pues a mí me ha encantado. Porque no sé si es verdad, un abogado piensa como piensa Pedro. Porque usted tiene aquí varias frases que dice que la soledad del abogado. Yo no sé si eso es verdad o no es verdad. Después también otra frase que me ha gustado que dice, un abogado será más bueno, será competente o no será en cuanto haga suyo los problemas de su cliente. También me ha gustado mucho esa frase. Entonces me gustaría preguntarle si eso es verdad. Si un abogado se siente solo o era en aquella época. Sí. No. Bueno, hoy en día con la inteligencia artificial cada vez menos solo, cada vez menos. Pero sí, esa frase la digo yo desde hace muchísimos años, la soledad del abogado. Cuando uno tiene que defender a alguien, hay una frase que me gusta mucho del libro y que algún compañero incluso la ha repetido en juicio, que viene a decir algo así como que cuando a un abogado le condenan a un cliente es como una herida en el alma, ¿no? Pero viene a decir, cuando ese cliente es culpable, cuando tú sabes que es culpable, pues lo asumes, pero cuando te condenan a un inocente es un costurón que ya no se te va jamás de las entrañas, ¿no? Cuando tú tienes que defender a alguien a quien le piden 20, 30 años de cárcel o la fortuna, la hacienda, porque se la juega en un juicio civil, esas noches antes del juicio, eso queda para uno. Esa es la soledad del abogado. Ahí no te puede ayudar nadie. No te puede compartir esos momentos, ¿no? Cuando el juicio, yo he hecho muchos juicios, esto se llaman macrojuicios, juicios que duran una semana, un mes, 2 meses. Ese tiempo del juicio estás absolutamente solo, porque estés como tu compañero, estás absolutamente solo, es la soledad del abogado. En Pedro Alemán hay muchas cosas mías, no el físico, ni tampoco algunos pecados, pero sí cuando lo ha leído gente de la profesión o gente que me ha visto un juicio, me dice, claro, que eres tú hablando de un juicio, eres tú actuando en un juicio, es tu forma de interrogar, es tu forma de informar, claro, eso es inevitable. Hay mucho de mí en Pedro Alemán, y muchas reflexiones son producto de 40 y pico de años de abogacía, que ya son años. Yo siempre digo, tengo 65 cumplido ahora y tengo mucho más tiempo de abogado que de civil. Y claro, ya uno sabe distinguir lo que es el abogado del civil. Es una profesión realmente complicada, dura, que la gente piensa que da muchas alegrías, pero muchísimas heridas que no se cicatrizan y que se quedan en el alma. No tenemos tiempo para eso, pero podría contar algunos juicios, algunos casos que son realmente trágicos. Yo, fíjate qué curioso que te lo voy a enseñar porque había elegido justamente, le he hecho una foto, cuando un abogado le condena a un culpable, en el fondo de su alma sabe que se ha hecho justicia, aunque el resultado le pueda doler.
pero que le condenen a un inocente es sentenciarlo a vivir en eterna pugna con su conciencia. Me pareció tan bonito y no sé. Yo me he planteado muchas cosas con la abogacía aquí, porque debe ser muy duro, y en el libro se plantea cuando tienes que defender a un culpable, y supongo que lo sabes, ¿no? Bueno, lo sabes, de hecho. Aunque no lo reconozcan, igualmente la gente no reconoce. Claro, eso me ha chocado. Pero tú sabes perfectamente quién dice la verdad. Y ahora si quieres nos hablas de eso, y porque eso tiene que ser para mí lo más difícil del mundo. Defender a un inocente, aunque no llegues a un final, bueno, luchas por ello. Y otra cosa que me ha chocado en el libro, que yo creo que eso no es habitual y que supongo que el código deontológico nos lo permite, es el hablar del juicio como él habla con su novia, luego habla en una taberna que la otra se entera, está dando datos a gente que es ajena al juicio, que no sé realmente si eso está permitido o no, pero te lo quería preguntar. Defender a un culpable o defender a un inocente. Yo prefiero defender a un culpable. Prefiero defender a un culpable. Porque al final todo el mundo, la excusa que nos dan los abogados, bueno, vamos a ver. Yo puedo elegir a quien defiendo. Yo no voy a defender a un traficante de drogas, no defiendo el tráfico de drogas, ni defiendo abusos a menores, por ejemplo, porque no me sale. Pero yo sí he defendido a gente de la que sabía que era inocente. Yo cuento sin dar nombre y ahora respondo la segunda cuestión. Sin dar nombre. Yo siempre recuerdo, era un asunto de acto, era un señor que vino a verme al marido. Su hijastra, de 14 años, lo denuncia por violación. La mujer apoya al marido contra la hija y está en prisión provisional, conseguimos sacarlo, vamos a juicio. En el juicio la niña se mantiene en sus 13, porque yo la interrogo, soy bastante duro interrogando, y yo creo que la hice, pero bueno, la sala condenó a este hombre. Pero el fiscal se olvidó de el relato de hechos. Un juez no puede condenar sino en base al relato de hechos que le presenta el fiscal. El fiscal se olvidó, por error, de describir violencia en su escrito de acusación. Yo lo hice ver en un informe y la sala no lo pudo condenar por violación, sino por abuso sexual. En vez de los 9 años que le pidió el fiscal, le pusieron 2 años y medio. Además, 2 años y medio para que no se le pudiera suspender la pena, porque como sabéis, las penas de más de 2 años no se pueden suspender. Vale, pues terminamos juicio, pues llega la sentencia, es un palo, yo sabía que era inocente, y presento recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y cuando ya estaba presentado el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, se me cuela en el despacho la madre con la niña. Y la niña me dice que todo era mentira, que todo era por celos de su madre. Y yo digo, ¿tú eso lo dices a un notario? Me la llevo al notario y le recojo un acto de manifestación. Y me la llevo a la juez ponente, que además es una señora muy amiga mía de Jerez, y le digo, mira lo que pasa, se quiso morir. Me dice, bueno, yo ya no puedo hacer nada, porque ya está el tema en el Tribunal Supremo. Pelea el tema en el Tribunal Supremo. Pues yo hago una comparecencia judicial con la niña, el acta de manifestación notarial y la presento en el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo me desestima el recurso, porque igual que la niña dijo A en el juicio, ahora ha dicho B. ¿Y por qué van a creer más a una versión que otra? Este hombre se comió 1 año y 9 meses de prisión. Y yo sabía que era inocente, no sabía, y después se me confirmó. Bueno, en cuanto a las... Y eso realmente eso es durísimo, ¿no? En cuanto a la... Hombre, un abogado no puede publicar, aunque hoy en día está todo la prensa. Hombre, hablar con tu procurador o con voz alta, como se hace en el fondo de la parra y que se entera la Matildita, la Barragán, bueno, pues la novela necesitaba que se la. Pero sí es verdad que los abogados sí hablamos entre nosotros. El profesional se mantiene fuera de ciertos ámbitos y de cierta manera. Y en tu familia intenta no trasladar el problema a tu casa, porque que te desahogas. Pero bueno, al final sí se
se tiende a conservar el sigilo profesional, ¿no? Porque hoy en día realmente se está exigiendo lo que no se exige en los propios juzgados, porque los juzgados son los que filtran hoy en día las noticias que aparecen cada día en la prensa, bueno, las declaraciones de los diputados con nombre y apellido las vemos en el telediario los días después, aquello que se llama el sigilo del sumario pues, prácticamente se ha perdido. Y con la pregunta esta, ¿y con el juez también es normal que haya tanto... ¿Y con los jueces también es normal que haya tanta comunicación? Depende. Hay algunos jueces, la mayoría. ¿Hay algún juez por aquí? Hay algún juez que se llevaron 5 años estudiando la carrera, 5 años opositando y se fueron al primer pueblo de China y no conocen lo que es la vida. Y hablar con estas personas es muy difícil porque piensan que hablar con un abogado es pervertirse, ¿no? Yo recuerdo cuando yo empecé en la abogacía en el año 83, a mí me cogió de pasante el que era decano entonces del Colegio de Abogados de Jerez, Nacimo Morales Lupián, eran abogados. Y yo recuerdo que estaban juzgados en el polígono, como sigue estando, y había dos juzgados, de primera instancia de instrucción, el número 1 y el número 2. Lo servía don Víctor Fuentes López, que después fue magistrado del Tribunal Supremo, y don Javier María Casas Este. Uno con el juicio en sala, te peleabas con el juez, tú hacías juicio, y después todas las 2:30 estaban elogiados tomando copas. Y eso no significa que el juez se vaya a contaminar ni que el abogado vaya a salir beneficiado. Lo que había era mucha más familiaridad, entonces éramos 40 o 60 abogados. Hoy hay 600.000. Es como la única facultad que hay de derecho, un cocedero de abogados, como digo yo. Hoy en día la comunicación juez-abogado es mucho más complicada. Es una pena, se solucionarían muchas cosas si hubiera más comunicación, lo cual no quita para que hay jueces que llevan entre 30 años y al final puedes hacer amistad con ellos, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo tengo muchos amigos jueces que son muy amigos hasta el punto de ver al punto. Yo llego a la sala y le digo, usted señoría, y posiblemente él ni me devuelva el saludo, porque hay que mantener las formas. Y yo siempre digo que si él tiene dudas, va a resolver en mi contra, por el que dirá. Y es así, y además yo hasta lo veo, fíjate. De hecho, el juez aquí sí que como que le aconseja, ¿no? Continuamente le está diciendo no te metas en esto o que bien has estado hoy, sobre todo al final, ¿no? Del libro que le dice no te metas en ese berenjenal porque estás luchando contra poderosos, ¿no? Y cuando luchamos contra poderosos, pues ya sabemos lo que puede pasar. Él tiene, aunque es una persona muy distante, pienso yo, con el protagonista, pero sí que como que le cuida, a mí me da esa sensación, ¿no? Le cuida un poquito. Hay un potencial. Y se alegra además cuando le ve, porque le ve potencial, a mí me gusta. Yo me gustaría que habláramos, no sé, si queréis un poco de personaje o de otra cosa. Yo quiero ver una cosa. No, pero puedo hablar, yo puedo hablar fuerte, ¿no? Es que por detrás no te oigo. Hay que hacer una No está esta la. Bueno, yo creo que el tema principal de la novela, es el chasco, entre comillas, que se lleva este hombre con la justicia, ¿no? Sí. Porque la justicia al final no es justicia. En el libro, ¿vale? Entonces, eso que se tuvo que enfrentar ella, al final lo dice, no sé si quiero seguir siendo abogado o no, es la frase que... Entonces, ese chasco que se lleva este hombre, en la realidad es verdad, el poder puede más que la justicia. Indudablemente. Lo que está pasando pasaba en el siglo XVI y bueno, ahora que me metieron en el tiempo de Felipe II. Lo que pasaba en el siglo XVIII, lo que pasa ahora es exactamente igual. Una persona normal no es tratada por la justicia igual que una persona con dinero, o con una persona con poderes, o una persona... es algo consustancial al ser humano. La justicia está servida por hombres, el hombre es frágil, el hombre es dechado de virtudes y defectos, ¿no? La justicia igual, tiene sus virtudes y sus defectos, como algo humano, ¿no? Y el problema es que va cada vez peor. La justicia
La justicia es la hermana pobre del Estado de Derecho. Parece que no interesa que tengamos una justicia ágil, una justicia eficaz, una justicia cercana. Parece que no interesa. Una prueba magnífica la tenemos entera. Yo cuando vienen abogados de fuera le digo, ¿usted sabe lo que es la justicia y lo que es el resto del poder del Estado? Pues vente al juzgado, mira el edificio del juzgado, como estáis, ¿verdad? En el polígono. Mira también. O bueno, pues esa es sin medios, sin la ley ha transformado los juzgados, ya no se llama juzgado, ahora se llaman de otra manera. Para peor, cada cambio es para peor, pero bueno, sería tedioso el que os hablara mucho del funcionamiento de la justicia más que de la novela. Al hilo de lo que dices tú, María Luisa, yo al final, que acabé ayer de leer el libro, ayer, ahí a todo meter. y anoche cuando me iba a la cama, que lo había acabado a las 8 y pico, la reflexión que se me vino a la cabeza fue, al final ellos tratan de lavar a los poderosos. No es que tratan de lavar su conciencia, ya no de acallar voces también, sino de acallar su conciencia con dinero. Porque a los hijos del asesinado, a uno le da no sé qué, al otro no sé cuántos, a esta la coloco aquí, al otro tal, y es a callo y además dice uno de ellos, fíjate, no me acuerdo cómo se llamaba, el de Gibalbín, ¿no? El marqués de Gibalbín, y yo voy a tener que pagar muchas misas, muchos no sé qué, muchos no sé qué, o sea, yo lo acallo todo con dinero, hasta mi conciencia la voy a callar con dinero. A mí eso la verdad que fue la reflexión final que yo hice anoche. Que por cierto, don Raimundo José Astorga y Ascargorta existió la realidad. Todos los caminos 24 que se fijan en la novela existieron en la realidad. Hoy en día, si tenéis curiosidad, incluso en internet podéis conseguir el nombre de los caballeros 24, lo que pagó de dote. Cuando yo hablo de que tenía tantos censos, que ganaba tantos miles de reales al año, con datos de verdad. Bueno, pues yo cuando tuve que buscar al malo de la película, al malo de la novela, quería que fuera alguien real. Pero claro, no iba a hablar de un Villavicencio, de un Dávila, como un turista, que a lo mejor todavía sigue existiendo su sobrino o su tataranieto, ¿no? Y me encuentro, buscando Caballeros 24, me encuentro con don Raimundo José Astorga y Ascargorta. Digo, seguro que no queda ninguna Ascargorta. Este va a ser el marqués de Gibalbín, y efectivamente aún sigue. La tercera aparece recurrentemente en la segunda parte, en la tercera y en la cuarta, que está en la editorial, aunque me la van a posponer, porque quiero sacar antes la de Felipe II. La cuarta ya es el desenlace final entre el marqués de Gibalbín y el abogado de Pobre. Yo espero que habrá una cuarta parte. Es una curiosidad de la novela que hay una gran cantidad de personajes reales, más aún. Bueno, yo esta novela la escribo pensando que la iba a autopublicar, como yo hacía antes con mis novelas. Yo la autopublicaba, me gastaba el dinero en publicarla y después hacía una presentación para mis amigos y conocidos y la regalaba. Claro, y yo pensando que el abogado pobre iba a tener el mismo recorrido. Una gran parte de los personajes del abogado pobre son amigos míos, incluso por los nombres. Por ejemplo, el falsificador, Ignacio de Alarcón. Yo me llamo Posano Alarcón. Bueno, pues el falsificador era mi hermano Ignacio Posano Alarcón, el cual murió en el año 21. Pues la descripción es exactamente él. Un pelo blanco, con un melenudo, carnudo, como yo digo en la novela. Y al igual que ese, hay muchos personajes que son amigos míos, a los que les robo el nombre para crear un personaje con su nombre, y a quienes escribo en la novela, pensando que la novela no iba a salir de el año. Al final pues se han agotado cuantas ediciones se han hecho de ellas. A mí lo que me sorprende es que aún estemos hablando de Abogado de Pobres 12 años después de su publicación, y cuando ya prácticamente no existe el libro en papel, únicamente en ellos, ¿no? Bueno, pues las cosas de los libros, que parece mentira que pueden llegar a traspasar al autor, sí que es posible. Una pregunta, la novela se refiere varias veces a la ley de Toro. Sí. ¿Qué es eso, concretamente? Sí, bueno, en España ha habido una serie de legislaciones que son, digamos, las que han venido marcando épocas, ¿no? Desde las partidas de Alfonso X el Sabio hasta por 1200 y pico. Después ha habido varias compilaciones de leyes
una modificación de leyes. Una de ellas son las leyes de toro. La ley de toro, la nueva compilación, la novísima compilación, una serie de cuerpos legales que son los que vinieron a regir en una época, pero claro, como además no se derogaban explícitamente, pues se seguían aplicando arbitrariamente según la ciudad. Al entrarse ahí es muy complicado, ¿eh? Ni yo sería capaz de ponerse en el muerto mismo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo voy a decir otra cosa. Bueno, un abogado de pobre ahora sería un abogado de oficio. Correcto. ¿Usted cree que un abogado de oficio, porque los abogados tienen un fama, que le hable de tu Sí. fama? ¿No lo he dicho? Los abogados tienen fama de A ver, tomar buenas notas, de gustarle. joder, ¿qué tal? Entonces, ¿Qué tal? ¿usted piensa que un abogado de oficio se preocupa tanto por un cliente igual que un abogado que va a cobrar una buena multa? Depende del abogado. Yo puedo decir que yo he defendido turnos de oficio con tantísima ilusión, con tantísima dedicación, en un asunto de pago. Bueno, he sentido suerte, ¿eh? Porque yo vengo de una familia, mi padre trabajaba en Tomé, mi abuelo trabajaba en Tomé, en mi familia no tiene ningún abogado, nadie relacionado con el derecho, y cuando yo termino derecho, con 21 añitos, a mí me dicen que yo buscaste la vida por profesión, pero esto es un juego cerrado, copado. Bueno, pues yo lo voy a intentar. Pues, ¿sabéis cuál fue el primer turno de oficio que me tocó a mí? Lo digo. El cojo manteca. ¿Para acordar? Sí. Bueno, pues yo con 21 añitos salí en el telediario porque tuve que defender al cojo manteca. Que por cierto, aquello era, yo cuando entré en el calabozo en comisaría, aquello, bueno, una varada de peste horroroso y sucio como. Y en cambio, entre ellos había una niña, tendría 18 o 20 años, que la recuerdo como una de las niñas más guapas que yo he visto en mi vida. Y ahí estaba como el dichoso cojo ese. Después, mira, otro asunto muy sonado en el que yo me he visto involucrado fue el de Padre Coraje, que ha muerto hace unos días. Yo teóricamente iba de pago, que nunca me pagaron. Más aún, acabé mal con ellos. Pero los compañeros que defendían a los investigados, a los imputados, eran todos de oficio. Y se partieron el cobre por sus defendidos. Y fueron hasta el Tribunal Supremo, hicieron 2 juicios de oficio. Y de oficio se cobra, no sé decirte cuánto se cobra, pero puede ser un juicio largo como eso, igual de la época 3.000 o 4.000 pesetas. Hoy serían 18 euros. Fíjate. Sí, cuando hay abogados que no van ni para oficio ni para pago, porque se dedican a otra cosa. Pero sí hay muchísimos abogados que actuando con un oficio se vuelcan con. De verdad. ¿Todavía sigue diciendo? Siempre. Los abogados no nos podemos jubilar, morimos con la toga puesta, como yo digo. ¿Qué te gusta más defender? A mí lo que me gusta de verdad es el derecho penal. El derecho penal. Y yo los casos más sonados que yo he llevado son temas penales. Lo que pasa es que hoy en día realmente o te dedicas al penal económico, a los delitos penales económicos, porque no hay otro tipo de derecho penal, al menos en provincia, ¿no? Como yo digo, los abogados de provincia. A mí me gusta mucho el derecho penal, pero vamos, tampoco le hago asco a un pleito civil bonito o a un asunto humanamente bonito. Los abogados nos pueden jubilar porque nos queda una pensión por la autoridad de la abogacía de 300 euros al mes aproximadamente, después de toda la vida pagando. Además, en mi caso particular, tengo muchísima gente en el despacho, tengo un despacho muy grande. Tengo a mi hijo que está empezando la abogacía y no lo voy a dejar ahora. Y bueno, mientras el cuerpo aguante, pues ahí estaremos.
yo, volviendo al libro, a mí me sorprende, es que no sé tú en qué pensaste cuando aparece al principio el personaje, que para mí fue recursivo, no creo que para todo el mundo, como aparece la primera escena, que yo digo, pues empezamos bien, a ver cómo cambia esto, ¿no? Bueno, y él sí que era una persona, yo creo que era un poco, como que no se le encontró a sí mismo, tampoco voy a decir que fuera malo, ¿no? Estaba encontrando el camino, y luego, no sé cómo, o en qué momento tú decides dar ese cambio, o si previamente ya lo tenías previsto, porque para mí luego se vuelve un ser bastante entrañable, la verdad, y que lucha por la justicia, y cariñoso, y que llega da igual cobrar que no cobrar, que lo que quiere es la justicia por encima de todo. Ese cambio de la primera persona, que cuando defiende al principio a los primeros de oficio, pobrecitos, yo decía, menos mal. La pregunta es como una redención que hace Sí, del algo que se daba y de volverse bueno con hacer. Pero no sé qué chispa. Sí, yo nunca, no me gustan los héroes, a mí no me gustan los personajes perfectos, sin ningún tipo de pecado ni de caída. ¿No? Yo también os digo, lo conté cuando hablé sobre la Fuente de Oro, yo no soy a mí la palabra escritor me suena tan importante que me cuesta utilizarla, ¿no? Yo cuando escribo no soy de los escritores que previamente han diseñado perfectamente la novela, capítulo a capítulo, en capítulo 5 voy a decir tal cosa y saben cómo termina y cómo acaba, ¿no? Yo empiezo a escribir y no sé a dónde me van a llevar los personajes. Bueno, pues yo empecé a escribir el abogado de pobres. Yo empecé a escribir el abogado de pobres porque en una novela, que no sé deciros cuál, me encontré con un abogado de pobres, porque después de abogado de pobres no hay nada escrito, más allá del drama de don Manuel Bretón de los Herreros. Y digo, qué bonito nombre, aquí hay una novela que empecé a escribir, pero no lo dejé porque el trabajo no me permitía en esa época. Hablo, en el año 2013 yo estaba y estoy metido en el tema de los verdes de Andalucía, mucho más. Eso lleva ya cientos de miles de folios, no sé cómo va a acabar. Bueno, yo en 2013, en junio, yo defendía a uno de los clientes importantes del sumario y la famosa jueza Araya me lo metió en prisión provisional. Y yo pensaba que era injusto, ¿no? Lo sigo pensando. Y que yo me sentó, bueno, lo que antes decíamos de la soledad del abogado y de lo mal que se pasa cuando sufre lo que crees que es una injusticia. Yo empecé a no poder respirar y ya pensaba, yo soy un jugador de pedalero. Yo ya pensé que había llegado el bicho y he llegado la vez. Y me voy al neumólogo y ¿qué te pasa? Digo que no puedo respirar, que no puedo dormir, no puedo dormir. O sea, venga, con una placa, una espirometría. Me dice, Guillo, Pedro, tú tienes los pulmones negros como el diablo, pero más allá de eso no tienes nada más. A mí me ha pasado algo y le cuento lo que me ha pasado. Es como que tiene un ataque de ansiedad. Tú te puedes meter, era junio del 2013, tú te puedes meter en casa, descansar un par de meses. Yo mira, estamos ya en junio, julio prácticamente los abogados no funcionan y agosto cierra. Así que si puedo, aquí me meto en casa. Y en 2 meses y pico me fusilé el abogado de pobres. Me lo terminé. En 2 meses y pico me fui creándola, fui empezando a escribir, se me ocurrió la trama de los cuadros de Zurbarán y en septiembre estaba el libro terminado. Un compañero de despacho lo lee y me dice una barbaridad, vamos a mandarlo al premio este que hay para novelas de abogados. Los premios tanto abogados, lo digo yo que conozco ya algún dicho, ¿no? Tratado con el nombre de arriba. Pero bueno, lo mandamos. Y cuál fue mi sorpresa que en pocos meses me llaman un teléfono desconocido y me dice que soy finalista del premio abogado de novela. Digo, pues mira qué bien. Y hay muchos finalistas, solamente 2, pero ¿viste usted ya a corregir? Pero si no me han dado el premio, ¿para que me empezar a corregir? Usted empieza a corregir, hombre. Y efectivamente me dieron el premio. Así fue la historia del abogado de pobres. Yo cuando empecé a escribir, escribí esa escena reclusiva, pero yo quería que fuera algo potente, ¿no? Que el lector a los personajes se les puede amar o se les puede odiar, ¿no? Yo quería que empezara odiándolo y que poco a poco fuera redimiéndose. Yo me acuerdo de cuando me dan el premio, me dijo, bueno, me voy a Madrid, me hacen firmar por 15 años exclusividad con Planeta
y me dicen que me lleve todo lo que tenga escrito y voy y los conozco, ¿no? Con gente encantadora. Yo digo, primero, antes que nada, ¿ustedes queréis que suprima la escena de aquello? ¿Están locos? Eso es lo mejor que tiene el libro. Y efectivamente ahí se quedó. Pero además es un personaje que yo creo que como todos vosotros, perfecto, quien hay que levante la mano, nadie, ¿verdad? Tenemos nuestros dioses y nuestros demonios, tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Yo creo además que estamos siempre luchando entre el bien y el mal dentro de nosotros mismos, ¿no? Y estoy seguro que en muchas ocasiones si hacemos el bien es por miedo a que nos pueda pasar, porque el mal es mucho más apetitoso, mucho más doloroso, mucho más bonito. El pecado es mucho más bonito que la virtud, pero estamos en constante lucha entre uno y otro, y ese problema está en constante lucha entre el bien y el mal, entre sus demonios y entre sus virtudes. Y sobre todo en esa época. Esa lucha interna que él tiene hasta que llega y se transforma. Yo no sé si influye, a mí me pareció que influyen dos cosas. Su primer éxito así fuerte que tiene con el juicio de la cuerda, yo creo que ahí como que se ve capaz de defender y se ve capaz de defender a pobres, y luego el amor. Adelita. A mí lo del amor, yo creo que es lo que le cambia por completo, ¿no? La magnífica de... Yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene el libro es que no cuenta solamente la historia de este hombre, que cuenta la historia de mucha gente. Sí, hay muchas historias, muchas tramas que al final las va confluyen. uniendo y las va entrelazando, Sí. pero es bonito que cuente historias de muchos personajes. No se limita a decir el nombre solamente, sino que Hay cuenta la incluso historia. un abuso de personajes, ¿verdad? Muchas veces es difícil dar los nombres de los personajes. A mí me gustan las novelas que sean tramas corales, ¿no? En la siguiente del abogado de pobres, Llave al cielo, que se llamaba, un nombre precioso, ¿no? Se llamaba El crimen del hospital de la sangre, el hospitalito de la sangre que está en la calle Tandil. Y cuando le presentó la novela les encanta, pues dice, el crimen del hospital de la sangre, pues estás loco. ¿Cómo vas a meter en un título crimen y sangre? No hay mujer que te lea. Porque las editoriales ven el mercado lector como el mercado de la mujer. Sí, no hay más que verlo, no hay más que verlo. Y me empiezan a sugerir títulos, entre ellos Adiós pongo cortesino, o hacer el mamarracho, ya cansado de ponerle llame al cielo no mayor, que a mí no me gusta nada el título. Hay quien dice que la segunda parte es mejor incluso que la primera. Y a lo que iba a decir, en las dos novelas siguientes, el abogado de pobre sigue tropezando, no pensáis que se ha realizado por completo. Sigue tropezando. Bueno, son cosas muy graves. La segunda se lo va de puta, Sevilla, coño. Pues yo, hablando de los personajes, de esto del bien, todos tienen una parte buena, porque está Jacinto, que es un borracho, Jacinto era, ¿no? Sí. Que el borracho, después cuando tiene dinero, lo primero que hace es comprarle cosas a sus hijos, a las niñas, no sé qué, y, ¿sabes? En la parte de sus homenajes, ¿sabes? Pero que todos tienen una parte, y la descripción de los personajes me parece muy acertada, porque tampoco es demasiado extensa. Y si, por ejemplo, la chica esta, ¿cuál es? Matildita. La barragana. Y como, aparte de que está todo impregnado de religión y del pecado católico, de todas estas cosas, como ella hace cosas pero no está contenta con ellas, pero sabe qué es lo que tiene que hacer. Y yo el tratamiento de los personajes sí lo veo, porque me llegan, vamos, me llegan sus Bueno, pues, ahora mismo hay un proyecto para llevar el abogado de pobres a una serie de televisión. Pero claro, está hecho el proyecto y falta vendérselo a una productora que tiene hecho mandar, falta vendérselo a una cadena, no sé si fructificará, si prosperará o prosperará, bueno. Pero bueno, a mí me encantaría ver a esos personajes que yo he creado, verlos de carne. ¿Sabes cuál es el problema desde mi punto de vista, por lo menos? Que luego yo me hago mi personaje, con tu descripción, y normalmente me pego unos chocazos porque no tienen nada que ver con la persona, con el personaje que me
Está bien. A mí me gusta ver, normalmente cuando he leído un libro luego adaptado, me gusta ver cómo se adapta. Que normalmente es mal. Yo también he tenido una novela que me ha gustado más la película que la novela. No sé si coincidís conmigo, si la habéis leído o visto la película, que es La chica del tren. Sí, sí, Yo la he leído. A mí me gustó más la película que el libro. Habitualmente yo uno que vi, vamos, yo creo que alguna vez lo he comentado ya, el diluvio, que es, bueno, es que tiene escenas tal cuales, los textos tal cual el libro. Yo creo que es el mejor libro que he visto adaptado. me decepciona mucho, me decepciona mucho, pero en este caso me gustó más tampoco difícil, Hay que tener cuidado de cuando adaptan un libro a un guión, puede hacerle daño al libro. Sí. Hay libros que por lo suben. Yo he visto el diseño que tienen hecho de la serie que llega a hacer y me cambié la novela por completo. Primero me metí una cosa, después otra, porque ellos piensan que es necesario mayor tensión en la serie que en el libro. Bueno, pero mucho de que hay. Hay libros que La Pasión Turca es un libro precioso y la novela una porquería. Hace años, ni me acuerdo de eso. Los libros de Pablo Redondo son... Todo el resto Sí, no, es de yo me leí los tres y las películas. Lo que digo es que se me da la película, porque la película faltan muchos faltan muchas cosas. El silencio de la ciudad blanca me ocurrió exactamente. Como menos mal que leí el libro, porque la película no tiene sentido. En la película que no la he visto, como jurista, ¿cree usted que la justicia cambia de aquel tiempo? Antes la justicia es la misma, se respeta el humano, pero a mí me sorprende en el libro que tanta gente poderosa alrededor de ese juicio y de ese crimen y tal pudiera haberse dado una sentencia favorable a un personaje tan humilde. Eso en aquella época. Pero no hubo sentencia favorable. O sea, que no lo. Que no hubo. no hubo sentencia, fue sobre ese Bueno, quiero decir que lo deja La pregunta es si la justicia la justicia cambia. Hoy en día está el concepto de derechos humanos que es el que marca todo el procedimiento judicial, ¿no? El respeto a los derechos humanos. Hoy en día no se puede torturar a nadie, no está permitido. Entonces era un método aceptado como la principal prueba además del procedimiento penal. La tortura, la confesión mediante torturar. Pero por lo demás, yo leyendo muchísimos casos de la época digo lo mismo. En una de las continuaciones del abogado pobre, el marqués de Gibaldi es sometido a proceso porque apalea a un negro, no voy a desvelar nada, pero hace uso del fuero. El caballero electo estaba afuera, al igual que están hoy los diputados y los senadores y demás, y tuvo que ser juzgado en la Cancillería de Granada porque no podía ser juzgado por el juez de su cuerpo. Igual que ahora, salvo que, pues, como digo, insisto, hay un respeto a los derechos humanos. La justicia, yo que la veo desde dentro, de verdad que es exactamente igual. Hoy en día, si a una persona famosa la procesan, una persona con dinero la procesan por delito contra la hacienda pública, por ejemplo, que es un delito hoy en día delito fiscal, debería ser una obligación de todo el mundo, un delito. Si usted busca un magnífico abogado de Madrid, como Choclán o como... no te va a pasar absolutamente nada. Tenemos un montón de ejemplos de nombre y apellidos, ¿no? Tú esto lo haces aquí en Jerez y después cuando aquel ha defraudado 18 millones de euros y tú has defraudado 121.000 euros, que ya es delito, porque más de 120 es delito. Que la justicia es igual para hacer.
Hay un refrán que dice: la justicia es una pelea en la cual gana el que tenga el mejor abogado. Es una vertiente más, no es realmente cierto, pero es una vertiente más de que la justicia no es igual para todos. Que todos somos iguales ante la ley. Venga, hombre, Dios, no me haga reír. Pero también depende del juez, ¿no? ¿Perdón? También depende del juez. Claro, pero los jueces están sometidos a presiones, están sometidos a su propia concepción de la vida. Es muy complicado, ¿no? Y yo, cuando me ponen a un juez estrella, me echo a temblar. Me echo a temblar. Yo prefiero confesar antes que verme sometido a un juez estrella, ¿no? Porque al final pervierten la justicia en pos de su propio protagonismo, ¿no? De hecho, el diputado que recibió la autoridad en el Congreso presentado es un juez. Ese es un juez. Yo creo que tampoco es una persona muy ejemplar. Yo que televisión que no veo nada, no veo el médico. Me sube la atención. No, es verdad, yo veo deporte, golf y un poquito más. Mira, yo retomando el libro, yo quería, no sé, que me explicaras, se habla de la dote, de los casamientos, ¿no? Pero me surgió la duda de si esa dote es para todo, en las clases bajas no se daba, imagino. Por eso, porque exigieron que lo hicieran los pasos, ¿no? En la finanza de Claro que era una institución que se llevaba tanto entre la clase menos pudiente como entre los ricos. Os insisto, si tenéis interés, en los caballeros 24 hay un estudio, además, no me acuerdo el nombre del profesor de Jerez, Jesús Beltrán, donde vienen hasta la dote que pagaban los caballeros 24, que pagaban las mujeres a los caballeros 24. Existía tanto en la clase pudiente como en los pudientes. Algunos lo pagaban y pudo bien maravilloso, y otros pagaban una cantidad de gente o una cabra, pero sí existía la dote. Era un problema muy complejo porque la dote seguía siendo de la mujer, aunque la administraba el marido, seguía siendo de la mujer y tenía derecho a recuperarla en caso de divorcio. No existía el divorcio, pero sí la separación, que se le llamaba el divorcio. Era un mecanismo muy complejo. La carta habla de divorcio, ¿no? Sí, pero de separación. Entonces, se hablaba de divorcio en la época, no es una palabra que yo ya he intentado adaptar al lenguaje actual. Se habla de divorcio en la época, en la ley, no de divorcio. La carta que le tenía que dar el hombre a la mujer diciendo que había recibido eso era así también. Sí, correcto. Tenía que hacer... Era así, sí. Dejar El recibo de doce, correcto. Lo que se cuenta de leyes, casi todo lo que se cuenta de leyes en la novela es real. Casi todo, No soy capaz de deciros si hay alguna transgresión voluntaria. Lo de la justicia divina de Ponti Garibaldi, ¿era verdad lo que le ocurrió a la mujer o es inventado? La mujer también existió, también se llamaba la pobre como... Sí, pero no. Lo que sí es verdad es el terremoto de Lisboa. Que llegó a Jerez y una casa, como bien sabéis, y en Jerez destruyó parte de la iglesia de San Mateo. Eso es cierto, lo de la pobre mujer que le pasaron. Fue casualidad, ¿no? Y hablando de los divorcios, cuando el padre de la Juan Navas, ¿no? El Juan Navas del Rivero, sí. Denuncia a su mujer por divorcio, por adulterio. Por adulterio. Entonces, era un delito corrientísimo en la época. ya, pero solamente a ella, el tío no denuncia al que se le arreía, ¿no? Denuncia a la mujer. Era el adúltero, el delito lo prohibía, Pero era así, ¿no? Sí, así era. Se decía que en los delitos sexuales, digamos, lo que se protegía no era la honra de la mujer, sino la honra de los hombres de su familia. Por ejemplo, en los delitos de estupro que existían, de violación que existían, lo que se protegía no era la honra de la doncella violentada, sino el honor de los hombres de su familia. Eso era lo que... Pero era como querer, yo me quería darle un número, la denuncia por adulterio.
en muchos casos supongo que era verdad, que la mujer era ligada de gasto. Que pudiera haber alguno que utilizó, sí, lo pudo. Hubo muchísimos procesos por adulterio, como es curioso que existieron muchos procesos en el siglo XVII y XVIII por estupro, por violación, incluso en algunos casos por caballeros importantes de la corte, que estuvieron procesados por estupro. El estupro es el de hacer con una doncella bajo promesa de matrimonio, mediante engaño, ¿no? Era más corriente el estupro que la violación. Y hay casos en aquella época en que el acusado de estupro, que venía a ser incluso gentilhombres de cámara del rey Felipe II, fueron condenados a muerte y después luego sirviendo las caballerizas del rey como caballerizo mayor. Es decir, que algo hicieron que se le indultó, se le conmutó la pena. Pero sí me he encontrado con muchísimos casos contra gente relevante de la corte, pero que fueran ejecutados no me encontraron. Pero el trato a la mujer se ve como que la tratan las violaciones, abusos, si no se denunciaba no pasaba nada. Y denunciar era complicado. Que se ve, por ejemplo, el caso de la niña, esta Matildita, que para abusar de ella y ella escapa por miedo a la madre. Sí, porque eso pasaba en la época. ¿sabes? Y si se hubiera demostrado ella, culpaba a ella, porque hubiera provocado el parto. Claro, y como tenían los curas, tenían las pataganas y todas las historias que estaba visto. Curas, obispos y papas, no solamente curas. Ya, ¿sabes? Es increíble. Bueno, también decirle que aunque esto que usted ha dicho que era ficticio, lo de la justicia divina, que sale al final en los casos de... No es verdad, pero va de acuerdo a la época, porque yo creo que la gente en aquel entonces como que Dios te castiga, como que, ¿no? Entonces como que al final, no, pero ahora la gente dice que Dios te va a castigar, pero en aquella época yo creo que sí, que la cosa religiosa, el miedo a la justicia divina, que el otro se cayó, se le envenenó la pierna, entonces dice, son como que pega mucho en la época donde están esa... Claro, es una época en que la religión lo acapara todo, lo abarca todo. Bueno, más incluso la época de Felipe II. Hablo de Felipe II porque estoy metido en ella ahora. El rey era la cristiandad armada, ¿no? Y cualquier cosa que se hacía era bajo la perspectiva de la religión y más concretamente del catolicismo. Hablamos de la época en que Lutero y Calvino escinden a la Iglesia Católica. Todo estaba marcado por la religión, evidentemente. Y otra pregunta para mañana. La sociedad era tan extrema, es decir, se ve que la gente trabajaba, tenía sus oficios de obreros, pero vivían en la miseria absoluta. Un día que no trabajaban ya les faltaba de comer al día siguiente. Y después que no había una clase media muy abundante, aparte de artesanos y eso muy poco. Es siempre estuvo privado de clase media hasta prácticamente el siglo XXI. La pobreza en Jerez, yo creo que hasta hace un muy poquito tiempo se ha venido viendo la diferencia de abismal de clases en Jerez y la ausencia de una clase media, ¿no? La fuente de oro se paga perfectamente, existía el señorito y el obrero, ¿no? Bueno, poco a poco vamos avanzando. Hoy en día la clase media se ha extendido como una mancha de afecto y cada vez menos aristócrata, cada vez menos. Y bueno, las cosas cambian poco a poco. Me llama la atención que son gente que trabaja, Sí. en casas, empleados, no les llega para nada, ¿no? Eso está pasando también. Sí, pero además, fijaros, es que entonces no existía la jubilación. Entonces moría trabajando. ¿De qué vivía la señora que cuidó a Bela? Sí, la que vivía en la calle de Amargo, no me acuerdo. ¿De qué vivía? De lo que tuviera trabajo o que seguía trabajando. No te puedo decir en un caso correcto, cuidando.
Sí. El poder. Señores, Sí. la pregunta es que si has tenido algún problema por algún comentario que has hecho en la novela con una persona que te haya dicho, ¿cómo has dicho eso? Yo sé, algún católico, alguna gente que se dedica al arte. No, en la novela no. Pero sí es verdad que al hilo de las novelas que yo he publicado, por aquello de que tengo dos oficios, que soy abogado y escribo, pues me han hecho preguntas sobre la justicia. Y los periodistas te pueden llevar con ellos una hora hablando, que como te salgas, digas algo más abrupto que es lo que viene en el titular. Y una vez, hablando con un periodista, le dije, porque no es verdad, ¿no? Hay algunos jueces que merecerían la flagelación pública. Porque la flagelación pública, porque escriben que no se les entiende. Hay sentencias que no se entiende la sentencia. Bueno, pues lo dije y salió en la prensa titular. Juan Pedro Posano, hay jueces que merecen la flagelación pública. Os podéis figurar en los chats de los jueces cómo corrió aquello. Lo enseñó un juez amigo mío, que además digo, es que lleva más razón que un santo. Que hay jueces que escriben que no se les puede entender de lo mal que escriben, que parece mentira que sean jueces. Al final no creo que haya perdido ningún juicio por alguna de esas barbaridades que he dicho, ¿no? Pero sí es verdad que a lo mejor me ha costado una mirada un poquito más esquinada de lo que hubiera sido deseable. Pero bueno, como yo hablo sin pensar, me pasan esas cosas. Yo, bueno, arrancáis, pues, arrancáis. ¿Hay alguna fuente de inspiración? ¿Se ha inspirado en algo? ¿Habéis comandado? ¿En esa novela en concreto? ¿Hay alguna fuente de inspiración que te haya...? No, ¿Te la has inventado todo? Sí, como te digo, como decía, cabeza hay. Mi padre me decía, niño, tiene cabeza para llevarlo más así papel. ¿No ha habido ninguna fuente de inspiración? Nada, yo leí una novela que no sé identificar ahora mismo, leí algo sobre el abogado de Pobre. Y me encantó la figura, me gustó el personaje, me encantó. Y empecé a leer sobre eso. Curiosamente, en Sudamérica sigue existiendo la abogado de Pobres. Y me encantó sobre eso. Y empecé a escribir la literatura feminista esa. Y bueno, pues estaba metido en el asunto de los genes y lo dejé un tiempo, hasta que como me he contado, lo volví. Pero inspiración, yo creo que en ningún caso me he inspirado yo vamos a ver, en la Fuente de Oro, bueno, por la figura de Pantera, a lo mejor me inspiré. En el Rey del Perú, tengo que reconocer que la niña peruana, que es la niña inca, que es el hilo conductor de la novela, está muy influenciada por una novela que es una maravilla, que es Azteca de Gary Jennings. No sé si la habéis leído. Reconozco que me he inspirado en esa novela, que todo el mundo debería leer, auténtica maravilla. Pero más allá de eso, no. Hoy en día lo difícil es buscar una trama, buscar algo de contar que no se haya contado, ¿no? Porque claro, hoy en día secuestros de niños, asesinatos y eso no hay con un tubo, la novela va de lo mismo, ¿no? Si quieres ser un poquito original, que además te lo exige la editorial, tienes que buscar una trama y es fácil, ¿no? Por ejemplo, en la novela, hay una novela que yo tengo muchísimo cariño, que yo pienso más que la mejor que yo he escrito, que es Nadie podrá quedarse como yo, que es de Carlos II, ¿no? Nadie podrá quedarse como yo es la última frase que le dice la reina María Luisa de Orleans al rey Carlos II cuando ella muere en su lecho de muerte, pensando además que había sido envenenada. Yo encontré esa figura, María Luisa de Orleans, de la cual no se ha escrito nada prácticamente, una chiquilla que con 17 años viene de París a casarse con el rey más feo que habían visto los tiempos. Sí, se decía en la corte europea se decía que era el rey más feo que habían visto los tiempos. Pues digo, aquí hay una novela, y la novela era si la reina había sido no envenenada. Y me encuentro
tengo que buscar un personaje, termino enseguida, me tengo que buscar un personaje y digo, bueno, el escritor de Cámara del Rey. Y digo, Calderón de la Barca. Calderón de la Barca ya había muerto cuando se produce la muerte de Luis Orleans. Y le digo yo, ¿quién sucedió a Calderón de la Barca en el cargo de escritor del Rey? Pues un tal Francisco Antonio de Bances y Candamo, alguien desconocido, ¿verdad? Yo he comprado su obra de teatro sobre forma de leer, vamos, ni loco. Pero era un personaje con una vida de novela de caballería. Bueno, pues se lo convertí en el personaje, en el detective que va por las calles de Madrid buscando quién mató a la reina María Luisa de Orleans, y que efectivamente la mataron. Y bueno, tienes que buscar algo diferente para crear una trama diferente. En el caso de Felipe II me ha costado, porque Felipe II tuvo 50 años reinando, una novela que pretende abarcar 50 años es imposible. Al final la novela transcurre en el año 1578 exclusivamente. Y es una trama que a mí personalmente me ha llenado de satisfacción. Es difícil crear una trama. Pero lo que decía al principio, jamás voy a crear una trama como la de la boca de Pope. Esa trama circular con los cuartos en la catedral de Gómora, creo que nunca voy a hacer una trama como esta. Tan bien realizada y tan bien hecha. Creo que nunca voy a La hacer. verdad que está La cantidad de personajes que hay, cómo se entrecruzan, cómo se entrelazan, a mí me gusta eso. Está bien. Hoy me ha gustado muchísimo. La trama de todo juicio y demás me ha encantado, pero lo que me ha gustado nunca son las calles de Jerez. Yo soy de Jerez, pero intentaba ubicarme en las calles y no lo he conseguido. ¿No? La mayoría no. Hay muchas calles que lo he intentado, que solo he buscado. Entonces, el recorrido del domingo veremos, no sé si el domingo veremos alguna Sí, de esas calles claro que y sí. plazas las que sean. Sí, claro que sí. Yo he intentado yo os digo, yo esta novela la escribo para la gente de Jerez. Como yo os decía al principio, yo no pienso que solo la va a publicar el planeta, yo pienso que la voy a publicar yo, y yo por tanto quería situar a la gente de Jerez en la novela, ¿no? Ya en la segunda parte, ya sabiendo que yo voy a publicar en toda España, ya me tengo muy claro incluso, pero calles que no te puedan sonar, es que la novela se desarrolla en Plaza de los Escribanos, calle de Traos, que es la que se sigue llamando igual, la calle Pozuelo, que es donde vive la boca de Pobre, que entonces se llamaba calle Gloria, calle Cruces, la calle Cruces, en la calle de Bar, desde la Plaza del Arroyo hasta la Catedral. Pues sí, al que le guste la cofradía, conoce la calle, porque es un sitio de paso de la cofradía. Y una cosa que por ejemplo, que era mucho más pequeño, evidentemente, era un pueblo, ¿qué dice? Bueno, era uno, sí, tenía 40, 50 años. Pero había varios ricos, varios pobres, ¿no? Sí. El Jerez de la época existían, se conocen incluso una cantidad de vecinos que vivían en las diferentes collaciones. En las collaciones de San Mateo, que fíjate lo que es hoy, San Mateo, El Salvador, la zona de la Catedral y San Dionisio, se centraban las grandes fortunas. San Lucas, San Mateo, San Dionisio y El Salvador. Había los barrios pobres, donde vivían la gente trabajadora, eran los dos grandes arrabales de Jerez, que era Santiago por un lado y San Miguel por otro. San Miguel, a partir de las Angustias, es lo que se llamaba el ejido, que era lo que era campo, no existía nada. Esos dos arrabales eran los de la gente trabajadora de Jerez. La gente pudiente estaba en intramuros. Claro, en el libro va pasando cualquier cosa y sale de una casa de un pobre y al lado está en el palacio de no sé qué, que está todo muy cerca, muy cerca. Sí, eso podía ocurrir en los barrios que he dicho, San Mateo, San Lucas, pero en San Miguel, realmente casa de potentados pocas en aquella época. Poco después ya se crea el palacio de Villapanés, que viene a cambiar la fisonomía del barrio.
Claro, eran casa de casa, con almacenes, con ganado, con corrales. Yo iba a preguntar eso, ¿la casa de vecinos existía ya desde entonces? Porque No, aquí se habla de casas de vecinos. sí, yo creo que casa de vecinos como tal, bueno, sí, casa de vecinos existía, claro, la gente vivía en habitaciones. Pero después, si hablamos de la fisonomía o la arquitectura de las casas de la época, es diferente. Casas donde solían vivir en la planta de arriba, en la planta de abajo eran almacenes, corrales incluso, ¿no? Pero las casas de vecinos yo entiendo que sí, existían, porque vivían en habitaciones. ¿La calle Piernas dónde está? Ahí, esa calle Guadalete, hasta a punto de cogerlo. Calle Guadalete. Y ahí hay nombres preciosos. No sé si sale en esta novela o en otras, pero el Callejón de los Cuatro Juanes, ¿sabes por él? Sí. Sale la serie. Pues eso se llamaba el Callejón de la Mala Sangre. De la Mala Sangre. Y cosa más bonita. Por aquí cerca, no sé qué calle exactamente, no sé si es la calle Ruiz López, porque muy cerca. Era la calle del Mal Negro, porque ahí empezó una epidemia de peste. Y se llamaba la calle del Mal Negro. Pero después calle, que la primera novela no se pueden ubicar. En San Miguel, calle Pollo, calle Mamá, calle Zarza, incluso San Miguel es la misma arquitectura, la misma fisonomía. La calle Laniros. ¿La qué? Laniros, calle Laniros. Ahí me cogiste. Ahí me han salvado de milagro, porque con la vida no. Tengo un montón de calles, ¿verdad? Mamá hubiera hecho falta en el libro. Ay, porque es la calle de las Lealas. Claro, sí, porque eran dos hermanas que eran muy guapas, que eran hijas de un leal. Y por eso se llama la calle de las Lealas. La calle de las Rocalas, la calle de las hijas de las Rocalas. Todas las calles tenían un sentido o bien oficio o bien por personas que vivían en ellas. Me llamó la atención la calle Mesones. Y existía porque había dos nuevo y un vampiro de la paz. Yo no sé si tenéis que hay excepciones o con respecto al libro, no sé, por ejemplo, como solemos hacer en el club, ¿no? Si nos ha despertado algún sentimiento, alguna emoción, si podemos definirlo con alguna palabra, yo sé que es difícil a veces, pero... Sí, ¿a ti se te ocurre una? No, que es complicado. Es complicada. Además, cuando he leído los dos siguientes, Yo una palabra no, pero a mí me ha despertado la curiosidad de conocer la época, porque me ha, como te decía al principio, me ha metido mucho en la época. Yo iba por las calles, sentía el ambiente, y entonces me da ganas de investigar esa época, porque me da cuenta de que hay muchísimas cosas que no conozco, que me pasa algo de historia, es una época por lo menos para mí muy significativa. Esa es una de los valores de la lectura, ¿no? De tratar la experiencia. Y efectivamente, todo lo desconocemos, sabemos más de este momento que pretenda saber un 10% es mentira. A mí me ha pasado una cosa, al hilo de lo que tú dices, que solo me ha ocurrido con el libro del perfume, que bueno, lo pasé fatal leyendo ese libro porque está también descrito, que es que yo lo olía. Yo que además los olores me supera, pues con este libro me ha pasado en ciertos momentos, ¿no? Cuando decía, por ejemplo, el malo, ¿cómo se llamaba el malo? Caputo. El dragonero, el Caputo. Pues que olía, no sé qué, es que yo en mi momento se llamaba negro, ¿no? Y en algunas estancias donde estaban, y el tabaco. Yo lo he llegado a oler, la verdad. Por ejemplo, yo tengo la mente la comunidad de esto como la triste. Sí, Pero muy Novela naturalista, ¿no? En parte, ¿no? bueno, quiero decir de todo. Bueno, es que no tendría que ser todo, porque cuando César queda con esa dice que se lava la cabeza, que se la lava una vez al mes, y ese día se lavó Vamos a esa época, a mí me parece que hay una época que está contada muy bonita,
y no era tan bonita. Era una época muy mala, muy fea, que la gente vivía muy mal, que los pobres no eran pobres, sino que eran súper pobres, que los ricos eran súper ricos y que era muy fea. Pero usted la ha contado muy bien, muy bonita. Entonces, Pero tú la lo he percibido bonita. O sea, una cosa que bonita, me ha sí, gustado, bonito, pero claro. la época no la percibo bonita. No, bonita en el sentido que está muy bien descrito, muy bien dicho, los tabancos, yo veo churriles, Sí, pero por que... ejemplo, lo que se comían los tabancos, la gente... Sí, pero era una época muy Sí, difícil, pero ¿no? una época muy fea. Donde, es lo que hemos hablado antes de la higiene, ¿no? Existía la convicción de que el agua transmitía malos humores y que bastaba con tener una camisa de tiro limpio para estar limpio. La gente con dinero se podía lavar una vez al mes. Los pobres no dormían una vez al año. Era como ¿cuál es eso? Pero bueno, es lo que había el concepto de la vida que no... Pero depende del matrimonio, por ejemplo, del mozo de cuerdas, pues se ve que es un matrimonio feliz, que es una familia feliz, que se quiere mucho, que está preocupada, ¿sale? No es el mismo matrimonio que el otro, que ella hace incluso lo que hace por salvar a su marido. Pues lo que hace, lo que le obliga, ¿no? Lo que ella quiera hacer. No está obligada. Bueno, y ella, Lo que ella acepta hacer, lo que quiera hacer. ¿algún personaje que te guste en especial o que odies en especial de la novela? No puedo odiar a ninguno. No puedo odiar a ninguno porque todos son pero el contrapunto, con los contrapuntos además coinciden. El cura colector de San Miguel, don Alejo Suárez de Toledo, el más despreciable, y después el que me provoca más ternura es Matilda, la Barragán. En la Barragán, en la inocencia, en la ingenuidad, y la tristeza que le provoca tener que vivir esa vida. Es consciente de... Y con el nombre de Alejo Suárez de Toledo me pasó una anécdota muy curiosa. Tuve un problema en el 2015, una úlcera en el ojo, tuve que dejar las lentillas y tal, y voy al médico y me dice, ¿a ti qué le llevo? ¿Qué he hecho? Dice, yo me llamo Alejo Suárez. Era un médico, un oftalmólogo muy conocido de aquí de Canadá. Y le digo, no te preocupes que en la siguiente novela Alejo Rodríguez va a ser el mejor médico de él. Efectivamente estuvo la siguiente novela como el mejor médico. A mí me gustó también el personaje de Bartolomé. Uno que existió en realidad. Sí, lo miré y de verdad que existió. Sí. Hay tres personajes que son personajes importantes en la historia de Jerez. Bartolomé Gutiérrez, el sastre, que es un personaje entrañado de la novela. Don Francisco de Seixinete, también existió en realidad, fue el gran profesor de las obras de la catedral, y el jesuita Jerónimo de Estrada, también existió en la realidad, e incluso es curioso que cuando fueron expulsados los jesuitas de España, en 1780 y pico, al don Jerónimo de Estrada se le permite quedarse en Jerez. Y Jerónimo de Estrada fue el que unifica lo que hoy conocemos como la colección numismática del Museo Arqueológico de Jerez. Es el que va reuniendo piezas arqueológicas que estaban dispersas por las casas y por pues son tres personajes que son tres personajes nucleares de la novela que existieron en realidad. Más aún, el paje Diego González también existió. Y doña Ana de Don de la Mota, la ama de llave de don Francisco de Mesa, también existió. Yo siempre que he podido, he usado personajes reales. Siempre que he podido. Eso, el sastre, por ejemplo, me parece muy importante de cara al personaje, porque es como su... Y a la redención de Pedro. Es como el padre que ya no tiene, y aparte que le da a su padre. El asidero de Pedro. Sí. Claro, sí, le da, cuando él está muy agobiado, le calma, le da importancia. Pues fijaros la suerte que hay que tener para encontrarse con ese movimiento de personajes sin buscarlo. Fijaros la suerte que hay que tener. Pues yo empiezo a escribir en 1752, como te digo, en 1894. Pues no, pues me encuentro a todos estos personajes. Hasta para escribir hay que tener suerte en la vida. Para todo hay que tener suerte en la vida. Mira, como yo siempre os digo, yo no tengo previstas
Felipe II, yo escribí como una conspiración, una carta, ¿no? Esto que termina de alguna forma, y como termino yo esto. Y me encuentro con una carta del embajador de Mantua a su señor, el duque de Mantua, y me da exactamente el final que yo estaba buscando. No voy a contar cuál es, porque no. Pero efectivamente hay que leer mucho, pero hay que tener suerte. En esta vida hay que tener suerte en todo. Pero, ¿por qué dije ese año de 1752? Al azar. Sé que tenía que ser en el momento que estuviera la catedral en obras, la colegial en obras, porque me gustaba la colegial en obras, me gustaba. Y empiezo ahí con el sacristanillo y tal, me gustó además una palabra que no está recogida en el diccionario de la lengua, que es sota sacristán. No existe, pero en la época existía. Y me encantó. Sota sacristán, las obras, bueno, con esa fecha, porque la fecha era una fecha que ya estaba las obras por la mitad. Y a partir de ahí empecé a leer, Bartolomé de Gutiérrez, pues todo palabra. Y salió el potaje completo. Porque me interesa mucho las editoriales. Sí. ¿A qué te obliga el 15 años con lectores blancos? Yo no puedo publicar nada sin antes ofrecérselo a ellos. Es decir, yo escribo una novela, ¿la queréis? Sí, pues perfecto. Ahí me ponen la fecha, me ponen todo, ¿no? Y si no la quiero, si yo no la quiero, yo la puedo publicar como otra editorial. Me ha pasado solamente una vez. Un libro que yo publiqué con Anduzar, con la editorial de Manuel Pimentel, que además coincidió en pandemia y no pude presentar ni nada, se llama Matar al tertuliano. Es una novela negra actual. Realmente no le interesó. Me permitieron publicarlo con Pimentel. ¿Y te obliga un mínimo de libro al año? No. Hay veces, como he dicho, que la editorial me pide una novela. Por ejemplo, la Fuente de Oro me la escribió, tú firmas un contrato, te dan un adelanto y te dicen que tiene que estar al máximo en tal fecha. Pero como yo soy el tren expreso, siempre acabo 6 meses antes de lo que me dicen. Igual, la de Felipe II me dijeron para mayo, la tenía en febrero. Pero son temas que te dan ya ellos. Oye, ¿tú quieres escribir una novela sobre Pizarro? Porque se cumple. No lo propone. ¿Tú quieres escribirla? Pues yo, claro. Ten en cuenta que yo estoy recién llegado a esto y demasiado que a mí es quien me lo piden, ¿no? Confía mucho en mí, como decía aparte, ¿no? Después no viendo lo que yo le gustaría que le hicieran, pero bueno, eso no depende de ellos ni de mí. Pero sí es verdad que la novela, pues poco a poco van trascendiendo, ¿no? Y bueno, eso te sienta recompensado. Pero a mí un libro que me llama mucho la atención, que es la del negro. ¿Sí que es la del negro? El libro del negro, bueno, yo no sé si existe o no. Yo sé que existe. El negro es la segunda parte. Porque es normal que haya escritor que quiera Vamos a ver, depende de la calidad que tenga ese escritor. Es decir, yo he leído, aquí hay gente, en el mundo literario actual hay gente que está vendiendo una barbaridad, que escribe 2 o 3 novelas al año. Yo la primera que leí de esa persona, no voy a decir el nombre de la persona más, la estrellé contra la pared directamente, porque yo era infumable, ¿no? Hombre, que negros existen, ahí está doña Ana Rosa Quintana, que tuvo que reconocerlo, ¿no? Que tenía un negro. Hoy en día lo que tenemos es una cosa diferente, que es la inteligencia artificial. Va a haber un problema con la inteligencia artificial, porque mucha gente va a escribir con la inteligencia artificial. Y yo creo que eso de alguna forma habrá de detectarlo, porque un programa te escribe un libro en media hora. Meter personajes, meter situación, meter momentos históricos. Sí. No, sí que habrá forma. Sí que habrá. Pero bueno, hacia el final, creo que. Claro. Pero sí, el que haga eso es que es absurdo. Si yo lo que disfruto es escribiendo. Yo no vivo de la literatura. A mí escribir 3 novelas de una, bueno, podría hacerlo lo mejor si no estuviera haciendo poesía. Pero a mí lo que me gusta de escribir es el tiempo en que yo me llevo disfrutando de la novela. Claro, sabéis lo que es documentarse, sabéis lo que es resolver una escena, sabéis lo que es incultar una trama,
¿Sabéis lo que es que un personaje diga lo que tú realmente has querido que diga? Esa satisfacción no hay quien te la quite, puede hacerlo dándole un botón o que lo escriba un negro. Me parece que es privarte del gran placer de la escritura que es escribir. Yo creo que hay muchísimos negros. Sí, seguramente. Todos estos periodistas que están todos en la televisión, cuando tienes tiempo para escribir, ¿sabes? Es verdad. Yo una cosa que creo que he comentado con algún compañero, que ya me pasó con la Fuente de Oro, pero aquí especialmente, es el vocabulario. Bueno, que yo he tenido que tirar de diccionario en muchas palabras, porque porque el vocabulario actual entiendo que lo domine, y además, por alguien decía yo antes, yo tengo muchos amigos de derecho y no sé qué habilidad tenéis, mi sobrina también, que es abogada, no sé, tenéis, no, Barcelona, pero que tenéis como un dominio del vocabulario impresionante, todos los que yo conozco. Pero en este caso... Evita lo primario, mira, un abogado que no haya leído no puede ser un buen abogado. Bueno, los otros días me dio por ver una película o un documental, que era un documental sobre el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, que era la madre y la hija, o Triana. Bueno, pues salieron escenas del juicio. Y era un abogado, que era un abogado de la acusación, dice textualmente, y esta persona indució a todos nos da en la boca. Pues eso, un abogado que sale en televisión, a todos, indució. Yo que digo es que me suicido al día siguiente, porque ha salido en el documental. Bueno, pues un abogado que no lea. No, que tenía ya tu añito, pero aparte de que ya te digo, yo tengo muchos amigos de derecho, y es que siempre vocabulario, un amigo que decía yo, siempre digo, tú no hablas bien, tú te expresas con elocuencia y no te reír. Pero aquí ese vocabulario propio de la época, porque bueno, tú no o has leído mucho de la época también, ¿no? Con el lenguaje. Claro, intenta acomodar. El lenguaje de la época no es de la novela. El lenguaje de la época es mucho más rebuscado, mucho más inteligible incluso. De hecho, bueno, antes lo cantamos, ¿no? De forma de leer lo que ese hombre escribía. Pero lo que sí he intentado es meter algunas palabras que pudieran aromar la novela, que no fueran propias de la época, pero que no fuera el lenguaje tan seco que tenemos hoy en día, el lenguaje tan conciso, tan sólido que tenemos hoy en día. Por eso hay palabras que ninguna es fea, pues son palabras muy bonitas, ¿no? que le dan eso, el ambiente de y ahora lo que hizo Felipe II, en la novela de Felipe II, también lo pasa estupendo. Hay una serie de personajes que son de Lampa, del Madrid, del tiempo de Felipe II, el lenguaje de Germanía, el lenguaje de los pillos, de los pícaros, lo pasó bomba, y hay un montón de frases de Germanía, pero que se entienden perfectamente, pero lo pasado bomba, buscando y leyendo cómo se expresaban en esa época los pillos, ¿no? El lenguaje vehicular es lo más bonito que tenemos, ¿no? Si lo masacramos hasta el punto de limitarlo a 300 palabras. Hay estudios que dicen que un curador en una novela de 300 páginas ha utilizado 600 palabras, cuando hay tantísimas palabras en el vocabulario. Pero bueno, tampoco personas que utilicen más palabras, no por eso son mejores escritores. Estoy viendo ahora un escritor francés que no me canso de recomendar, que es Pierre Lemaitre, que tiene una escritura muy concisa, nada rebuscada, pero en cambio que escribe como los franceses. Todo tiene su tamaño y su mesura, ¿no? Combinar la palabra hermosa con el ritmo de la novela, pues es lo que a mí me gusta hacer. Se me han quedado algunos temas. Por ejemplo, para el domingo que viene, para eso. Y a mí se me han quedado muchos. ¿El domingo vais todos? ¿Todos venís a la ruta el domingo? Vale, empezamos una solución, ¿no? Aquí, pero hemos quedado aquí para que me hagan caso. Como dijiste, confusión, ¿no? Vale, perfecto. A las 11:15. 11:15, 11:30 ya salimos y ya vamos.
¿Y tenéis hecho el recorrido o...? Ah, lo hago yo. Ah, vale. ¿Qué tiempo queréis estar? No. Pues... a las 2 Vale. esperemos que los modelos no puedan mucho, por eso es importante que todo el mundo traiga los cascos para la Yo no. Tú tienes una cosa para hacer. Vale, intentaré que sea lo más o menos posible, ¿vale? Que sea, no sé, explicaros un poco el origen de cada calle, cómo era en esa época, situar los personajes y las escenas de la novela en ese momento. Yo parto en la Plaza de la Arena, Sí. y cuando he ido mirando las calles, y me he empezado de paso por la Plaza de la Hierba, Claro, que también se todo eso. mira, Es que es lo mismo, es que es lo mismo. Toda la zona esa es el mismo. O sea, Plaza de la Hierba, porque allí se vendían las verduras. Las verduras. Vale, intentaré que sea lo más ameno. A Juan Pedro, su presencia, como he dicho antes, siempre generosa y siempre dispuesto. Y bueno, yo es que como no me canso de escuchar, podría estar aquí hasta las tantas. Y a los que nos acompañáis el domingo, pues nada, yo creo que lo vamos a pasar bien y vamos a aprender, por supuesto, muchísimo. Yo la que más, que no me entero de ninguna calle. Gracias a los asistentes. No sé si tenéis alguna pregunta que hacer. Que después de que han estado aguantando lo nuestro, tienen derecho a preguntar. A ver, yo al hilo de lo que preguntaban sobre las calles, sí. Yo las he estado buscando, he localizado todas las calles, pero me ha llamado muchísimo la atención que en ocasiones Pedro de Alemán alquila un coche para distancias relativamente cercanas y para otras que son quizás más lejanas, cuando va a Capuchino y demás, no lo hace. Entonces no sé si es por el estado de las calles o simplemente una licencia que se otorga a usted. Introducir un cambio de ritmo en la novela, meter el coche de caballo, escribirlo. Vale. Tampoco recuerdo exactamente cuál es la escena, pero a lo mejor... De su casa a la plaza de la Asunción, me parece... No, de la calle Cruces. Él vivía en calle Cruces, sí. Sí, a la plaza de la Asunción me llama mucho la atención. Ahí me pasé. Sé que es una cuesta, pero bueno, me ha llamado especialmente la atención. Sí recuerdo que a Capuchino sí fue con el escultor, con su tío escultor, que también fue un personaje real, Camacho. ¿Fue en un coche de caballo? Sí. Cuando sale pero a veces porque está lloviendo mucho. Esa sí, estaba mal lejos, sí. Pero lo de yo me acordaba lo de calle Cruce, pasar así. Y luego, yo soy de las que piensa que bueno, no es que esto no me guste, pero Llamé al cine y no me oyó, la trama me gusta más. Hay quien me dice esto, hay quien me dice esto. Las segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Pues a mí personalmente, yo soy filóloga hispánica, entonces el título me llamó evidentemente la atención. Aunque si se hubiera llamado del modo que me está comentado, también, porque me estoy volviendo un poco sanguinaria. Pero la segunda me llama mucho la atención y de hecho también le quería preguntar cuándo va a haber otra próxima edición, porque es que no puedo localizar el papel. No, hay que estar en papel todo agotado. Es que eso no depende de mí, no depende de mí. Yo se lo insinúo a la editorial, pero esto ya depende de ellos. Es que no hay manera, igual por Balaguer, por Balaguer, pero... Usado. Nada. Pues mira, en una página que se llama Amelie, como el cortista, y ahí venden muchos libros de segunda mano. Que no existe. Pero de segunda mano. Que yo lo he buscado. Yo pongo iberlibros.com. El Iberlibros. de pobre. Y te vienen hasta... abogado, yo lo compré por Amazon. No, y te viene hasta librerías extranjeras.
En todas partes agotado. Sí, sí. En todas partes. Yo lo sé, yo he buscado en la página de Family y se lo digo a todo el mundo, porque a veces libros que son antiguos, yo que sé, las obras de la isla y eso, y te encuentras por 4,35. Que están usados y se leen ya. Pero no, a ver si se hace la serie y conseguimos que no vuelvan a reeditar. A ver, hay una pregunta para pero al final me ha encantado el libro y digo, bueno, a ver si lo encuentro a ver, porque tiene forma. Lo he buscado en más. Lo he buscado hasta por biblioteca de país. Hola, bueno, en primer lugar agradecer al Ateneo y a su club de lectura que nos haya permitido estar a los oyentes que estamos aquí en esta charla. Y en segundo lugar yo quería preguntarle por el proceso creativo, porque nos ha contado que el abogado de pobre fue un poco una escritura terapéutica, por así decirlo, después del pequeño ataque de ansiedad, y después nos ha dicho que le han pedido que haga novelas. ¿Cómo se enfrenta usted a una novela? O sea, ¿tiene algún rito? ¿Empieza los lunes o por la noche o cuando le pilla? Yo no tengo proceso creativo, no tengo ninguna metodología para escribir. Hay una cosa que no puedo hacer, que es no puedo pensar en la novela si no se escribe todo al mismo tiempo. Yo tengo que escribir aunque sea el prólogo, y a partir de ahí me puedo poner a pensar en los siguientes capítulos, pero soy incapaz, no me da la cabeza para eso, para poder diseñar una novela por anticipado. Y amigo aquí lo puede hacer, yo tengo que empezar a escribir. Y un capítulo me lleva al siguiente, y otro capítulo me lleva al siguiente. Mira, decimos muchas veces que los personajes son libres y que ellos hacen lo que quieren en la novela. Y yo digo, es que es verdad. No sé si fue, el otro día lo comentaba en otro punto de lectura. Stephen King, que es un autor que todos conocéis, mucho mejor escritor de lo que la gente piensa, tiene un pacto precioso que pues yo largo, pero no me he quedado con su literalidad, ¿no? Pero viene a decir que los personajes son libres y que los escritores pensamos que somos dioses, cuando solo somos sus secretarios. Y yo puedo asegurar que yo escribo un capítulo y es ese capítulo el que me da pie para el siguiente, y el siguiente para el subsiguiente, y así, hasta que llega un momento en que consigo terminar la novela, y veces que no lo consigo. Yo contaba, yo tengo 300 páginas escritas de una novela que se llama El Sextercio de Trajano, que es la historia de un sextercio desde que se acuña en la guerra de Gracia, y voy ya por el papado, y me quedaba ahí porque no se pudo terminar. Y son 300 páginas tiradas a la basura. Pero es que no tengo otra forma de escribir. Voy escribiendo y la misma escritura que voy plasmando me va dando pie para la siguiente, así. Hay veces que te encallan, ¿no? Y que te cuesta terminar una novela. El abogado de pobre jamás estaba previsto que fuera a acabar como acababa. Pero bueno, al final me encontré con ese desenlace que además creo que es el más adecuado para la novela. Y ese es mi proceso, la falta de proceso. Mi método es la falta de método. Gracias. No es recomendable, no es recomendable. ¿Una pregunta más? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No. Voy a... Jaime. No me preguntaba que no saco el tiempo. El tiempo se saca de no perderlo. De no dormir. De no perderlo. Bueno, ya con la década de eso no, para mí 6 y se duerme siempre. Al final, pues mira, por ejemplo, esta Navidad yo no vi la zambomba, entonces lo que hay aquí es una perversión. Yo no vi una zambomba ni loco. Yo pensé que en Navidad tampoco he jugado en Navidad de Tierra. Yo me he podido escribir perfectamente 150 páginas de la novela de Felipe II en Navidad, porque me encerraba en casa, no tenía nada mejor que hacer que escribir, como que va mucho escribir, no ocurre, el tiempo se busca. En el tiempo de la agua de pobre yo escribía de noche, pero ahora a las 11 y pico me tengo un sueño a la edad de eso. Y escribo cuando puedo. Pero además escribo en el mismo sitio y con el ordenador. Es verdad que llevo el teléfono y a veces estoy en un juicio y se me ocurre algo, no estoy en el teléfono, o voy por la calle y se me ocurre algo. No para como
estás en crear una novela, no paras de pensar en ella, estás constantemente pensando en ella. Y aunque no escribas, a lo mejor has hecho un diálogo entero en la cabeza y después lo que tienes que plasmarlo, ¿no? Al final, cuando dices, escribiendo he estado tantas horas, pero pensando en la novela, has estado. Bueno, pues darte las gracias una vez más. Ahora empiezo mi primera novela, que se llamaba Hispania, me la escribí Hispania, me la escribí a mano. Y después, porque no existía ni ordenador, y después mi hermana me la pasó al ordenador y la publiqué, la autopubliqué. Pues bueno, para los que me han preguntado, para la ruta, a ver, estamos llenos, hay 59 plazas no por nada, sino porque no tenemos más tetacas. Pero yo diría que os paséis por aquí, si no tenéis otra cosa que hacer el domingo a las 11:30, porque probablemente falle gente, que siempre falla. Ya sabéis que cuando las cosas son gratis, fallamos. Y 11:15 aquí para empezar a 11:30. Eso sí, hay que traerse unos casquitos tipo Renfe para la petaca por cuestiones de higiene, y yo creo que os podéis pasar porque seguro que al final falta gente, bueno, y que si vamos al lado de Juan Pedro pues también podemos ir escuchando sin cascos, ¿no? Es por facilitar un poco a todo el mundo, pero que os acerquéis, que seguro que podéis quedaros, ¿vale? Pues bueno, yo le voy a otorgar a Juan Pedro, que va a hacer una colección ya en su casa. Ya mismo va a tener la media docena, el camino del Ateneo y una... La puedo regalar si quieres. Pues muchas gracias y un aplauso y gracias.